Hola jóvenes, en este caso haremos ahora el ejemplo número 3 y similar a los ejercicios anteriores, nosotros vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y aquí tenemos como denominador al 5, al 20 y al 7. Vamos a descomponer los números para luego sacar el mínimo común múltiplo. Ok, el 5, el 20 y el 7, vamos a comenzar primero a verificar si esos números tienen mitad, por tanto si son divisibles entre 2. El 5 no es divisible entre 2, por tanto queda absolutamente igual, pero el 20 sí es divisible entre 2, que daría 10. El número 7 también en este caso quedaría igual, porque no es divisible entre 2. Ahora verificamos si esos números que están en la parte de abajo, tanto el 5, el 10 y el 7, se pueden dividir entre 2. Pero nos damos cuenta que el único que es divisible entre 2 sería el 10. Entonces en este caso el 5 queda igual, el 10 lo dividimos entre 2, quedaría 5 y el 7 queda absolutamente igual, por no ser divisible entre 2. Entonces en los números que nos quedan en la parte de abajo está el 5 y el número 7. ¿Qué debemos hacer? Vamos a buscar la quinta parte para simplificar el número 5. 5 entre 5 daría 1 y 5 entre 5 daría 1. El 7, como no es divisible entre 5, quedaría igual. Y en este caso si dividimos entre 7 para llegar que 7 entre 7 daría el número 1. Ahora, vamos a chequear los elementos que aparecen en la última columna, que sería el 2, que aparece dos veces, y el 5 y el 7. Ok, el 2 a la 2, ya que el 2 aparece dos veces, colocaríamos en este caso 2 elevado a la 2. El 5, que aparece una sola vez, entonces como aparece una sola vez, quedaría como 5 elevado a la 1. Y el 7, como aparece una sola vez, quedaría elevado como 7 elevado a la 1. Entonces, el mínimo común múltiplo, vamos a desarrollar esas potencias. 2 elevado al cuadrado, que serían 4. 5 elevado a la 1 representa 5. Y 7 elevado a la 1 representa 7. Por último, multiplicamos esos números. 4 por 5 por 7. 4 por 5 daría 20. Y 20 por 7 sería 140. Ese 140 representa el mínimo común múltiplo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, ese 140 representa el denominador de esa expresión. Lo vamos a colocar como denominador que va a dividir a toda esa expresión. Ese número 140 que resultó ser el mínimo común múltiplo, lo vamos a dividir, en este caso, lo vamos a dividir entre el primer denominador, que es el número 5. Dividimos entre 5. Cuando yo divido 140 entre 5, eso me daría 28. Entonces, ¿qué pasa? Que ese número 28 yo lo voy a multiplicar por el numerador de esa expresión. 28 por 2 sería 56. Como el primer elemento es negativo, se coloca menos 56. Ahora, el signo que viene sería el signo menos. Y ahora el 140 lo voy a dividir entre el siguiente denominador, que sería el número 20. 140 lo divido entre 20, me da un total de 7. Entonces 7 yo lo voy a multiplicar por el numerador de esa expresión, que sería también el número 7. Y 7 por 7 resulta 49. Ahora lo vamos a hacer con el último, sabiendo que el signo que viene ahora es el signo más. ¿Qué hacemos en este caso? 140 lo dividimos entre 7. Cuando dividimos 140 entre 7 da un total de 20. Y ese 20 lo multiplicamos por el número 3. 20 por 3 nos daría 60. El denominador queda absolutamente igual y vamos a trabajar con los elementos que aparecen en el numerador, es decir, en la parte de arriba. Tenemos menos 56, menos 49, son dos números que tienen signos iguales y al poseer signos iguales lo vamos a sumar y colocamos el mismo signo que tienen ellos. Por tanto, en este caso nos daría, la suma de ellos daría 105 y como ambos números son negativos quedaría menos 105. Le agregamos el 60 positivo. Ahí ahora tenemos en el numerador dos expresiones que tienen signo diferente y al tener signo diferente se resta y se coloca el signo del número mayor. Pero si antes lo que vamos a hacer es colocar el mismo denominador y resolvemos esa operación. Menos 105 más 60. Entonces lo que hago es la diferencia de ello a la resta y luego coloco el signo del número mayor. En este caso haría menos 45. Verificamos si esa expresión menos 45 sobre 140 se puede simplificar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el proceso que utilizaremos para simplificar? Bueno, vamos a hallar el máximo común divisor entre la expresión que quedó en el numerador y la expresión que quedó en el denominador. Es decir,
que vamos a buscar el máximo común divisor del número 45 y entre 45 y 140, que es el denominador. Ok, en este caso vamos a hallar entonces el máximo común divisor entre 45 y 140. Para ello lo vamos a descomponer. Para hacer la descomposición de 45, tiene tercera parte, 45 lo divido entre 3, daría 15. 15 lo divido entre 3, daría 5. 5 lo divido entre 5 y daría 1. Ok. Ahora, 45 yo lo puedo, en este caso, escribir como. ¿Cómo lo escribimos? Bueno, chequeamos los elementos que acabamos de subrayar en rojo y aparece el número 3 y aparece el número 5. El 3 aparece dos veces y el 5 aparece una sola vez. Si el 3 aparece dos veces, entonces quedaría 3 elevado a la 2. Y como el 5 aparece una sola vez, quedaría 5 elevado a la 1. Hacemos el mismo procedimiento para el número 140. En este caso 140 tiene mitad, que está representada por 70. 70 tiene mitad, que en este caso sería 35. 35 tiene quinta parte, 35 entre 5 daría 7 y 7 entre 7 daría 1. Chequeamos los elementos que tiene el 140, los elementos que aparecen allí subrayados en rojo. Aparece el 2, el 5 y el 7. Sabemos que el 2 aparece dos veces, el 5 aparece una sola vez y el 7 aparece una sola vez. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Como el 2 aparece dos veces, quedaría 2 elevado a la 2. Como el 5 aparece una sola vez, quedará 5 elevado a la 1. Y como el 7 aparece una sola vez, quedaría 7 elevado a la 1. Ahora, vamos a chequear si tienen elementos comunes, por supuesto. El 5 es común porque aparece tanto en la descomposición de 45 y también aparece en la descomposición de 140. Fíjense que allí lo coloqué en verde a ambos para que se fijaran de que son elementos comunes. Entonces, elemento común entre ellos, en este caso sería 5 a la 1 y 5 a la 1 es 5. Por tanto, podemos decir que el máximo común divisor es el número 5. ¿Qué pasa si el máximo común divisor es el número 5? Bueno, la expresión que resultó, la fracción que resultó, la vamos a dividir tanto en el numerador como en el denominador por el máximo común divisor, que fue el número 5. Entonces, dividiremos en este caso 45 entre 5 y 140 lo dividimos entre 5. Conservamos el signo en este caso y dividimos las expresiones. Quedaría negativo, 45 lo divido entre 5 daría 9 y 140 lo divido entre 5 daría 28. Entonces tenemos la expresión simplificada. Pasamos ahora al ejemplo número 4. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, similar también a los ejercicios anteriores, vamos a sacar el mínimo con un múltiplo entre 10, 12 y 15. Cuando sacamos el mínimo con un múltiplo entre 10, 12 y 15, entonces vamos a hacer la descomposición de cada uno de los números. El 10 tiene mitad, por supuesto, que es el 5. 10 entre 2 es 5. 12 tiene mitad, por supuesto, 12 entre 2 es 6. 15 no tiene mitad, por tanto queda igual, no es divisible entre 2. Seguimos buscando la mitad de los números que quedaron ahora. El 5, el 6 y el 15. El 5 no tiene mitad, por tanto queda igual. El 6 tiene mitad, 6 entre 2 es 3. El 15 no tiene mitad, queda absolutamente igual. Ahora, los elementos que quedan en la parte de abajo, que son el 5, el 3 y el 15, ellos tienen tercera parte algunos y otros tienen quinta parte. Entonces vamos con el número 3. Dividimos entre 3. El único que tiene tercera parte, bueno, los dos elementos que tienen tercera parte, en este caso sería el 3 y el 15. Entonces, el 5 queda absolutamente igual. Divido 3 entre 3 daría 1. Y 15 entre 3 daría el número 5. Ahora, por último, los dos números que quedan allí son iguales. Lo dividimos entre 5. 5 entre 5 a 1 y 5 entre 5 daría 1. Entonces, el mínimo con un múltiplo está determinado por esos elementos. Aparece en este caso el 2 y se repite, en este caso aparece dos veces, sería 2 a la 2. El 3 aparece una sola vez, por tanto quedaría 3 a la 1. Recuerden que se eleva al número de veces que aparece. Y el 5, como aparece una sola vez, sería 5 elevado a la 1. Cuando voy a buscar el mínimo con un múltiplo de estas expresiones, debo desarrollar la potencia. 2 elevado a la 2 sería igual a 4. 3 elevado a la 1 es 3 y 5 elevado a la 1 es 5. Entonces multiplico 4 por 3 por 5. 4 por 3 es 12 y 12 por 5 daría 60. ¿Qué hacemos con el 60? Bueno, el 60 es el mínimo común múltiplo. Ese 60, que resultó ser el mínimo común múltiplo,
lo vamos a colocar como denominador y luego lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores y lo multiplicaremos por los numeradores. Es decir, lo dividimos entre el número de abajo y lo multiplicamos por el número de arriba. Ok, en este caso el primer número que aparece como denominador es el 10. Entonces dividimos 60 entre 10, que en este caso daría 6, y multiplico 6 por el número 9. Cuando multiplico 6 por 9 daría 54. Pasamos a la siguiente fracción, sabiendo que aparece el signo negativo. Entonces, 60 lo vamos a dividir entre 12, y en este caso 60 entre 12 daría 5, y ese 5 lo multiplico por el 5 que está como numerador. Cuando multiplico 5 por 5 daría 25. Ahora viene el signo más. Divido 60 entre 15, que es el último denominador. Cuando divido 60 entre 15 me da 4, y ese 4 lo multiplico por el número de arriba, que es 11. 4 por 11 daría 44. Trabajamos entonces con las expresiones que están en la parte de arriba, dejando el denominador igual. 54 del resto 25 daría 29. Positivo porque el mayor es positivo. Luego le sumo 44. En este caso, cuando sumo 29 más 44, dejando igual el denominador, daría un total de 73. Esa expresión que resulta, vamos a verificar si se puede simplificar o no se puede simplificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el máximo común divisor entre el número 73 y el número 60. Hacemos la descomposición de ambos números. Yo sé que el 73 es un número primo, por tanto es divisible por el mismo. 73 entre 73 es a 1. Entonces el 73 lo podemos escribir como 73 elevado a la 1. Y el 60 en este caso tiene mitad, que es 30, tiene mitad, que es 15, y el 15 tiene tercera parte, que es el 5, y 5 entre 5 daría 1. Es decir, que el 60 lo podemos escribir en este caso como 2 elevado a la 2, porque el 2 aparece dos veces, el 3 elevado a la 1 porque aparece una sola vez, y el 5 elevado a la 1. Entonces, 2 elevado a la 2, ya que el 2 aparece dos veces, el 3 aparece una sola vez, sería 3 a la 1, y el 5 aparece una sola vez, por tanto sería 5 a la 1. Ahora, el máximo común divisor entre 73 y 60, tenemos que verificar si existen elementos comunes entre ambos términos. Nos damos cuenta de que no tienen elementos comunes, y como no tienen elementos comunes, podemos decir entonces que el máximo común divisor entre esos números es igual a 1. Entonces, si el máximo común divisor es igual a 1 por no tener elementos comunes, quiere decir que esa expresión la dividimos entre 1 y entre 1 en el numerador y en el denominador. Cuando hacemos eso, sabemos que la expresión queda totalmente igual. Entonces, si nos fijamos, cada vez que vayamos a simplificar y el máximo común divisor resulta ser el número 1, ya esa expresión está simplificada. Ok, por último pasamos al el ejemplo número 5. Vamos a hallar el mínimo entre 15, 20 y 12. Vamos a hacerlo de una manera un poco rápida. En este caso buscamos la mitad de los elementos que tengan mitad. El 15 no tiene, queda igual. 20 entre 2, 10 y 12 entre 2, 6. Ok, verificamos si tiene mitad. El 15 queda igual porque no tiene. El 10 tiene mitad, que es el 5. El 6 tiene mitad, que es el 3. Por tanto, tendremos esos tres números. Allí sabemos que tiene tercera parte, el 3 y el 15. Entonces 15 entre 3 es 5. El 5 queda igual porque no tiene tercera parte. El 3 lo dividimos entre 3, da 1. Ahora, los números que faltan por dividir sería el 5. 5 tiene quinta parte, que es el 1. Y 5 entre 5 sería 1. Para el mínimo común múltiplo, en este caso, de manera similar a los anteriores, chequeamos los elementos que aparecen en esa última columna. Entonces, ¿qué pasa? Que el 2 aparece dos veces, por tanto sería 2 a la 2. El 3 aparece una sola vez, por tanto sería 3 a la 1. Y el 5 aparece una sola vez, por tanto sería 5 elevado a la 1. Ok, entonces, 2 elevado a la 2, tenemos que resolver esa expresión, desarrollar esa potencia. 2 elevado a la 2 sería igual a 4. 3 elevado a la 1 sería 3. 5 elevado a la 1 sería 5. Y después tenemos que realizar el producto de esos tres números. Multiplico 4 por 3, que sería 12. Y 12 por 5, que sería 60. Ahora, el mínimo común múltiplo, que es 60, lo voy a dividir entre 15. Al dividir 60 entre 15 me resulta 4.
Y ese 4 lo multiplico por el número de arriba, que es el número 8. 4 por 8 sería 32. Como viene un signo positivo, colocamos el signo positivo. Volvemos a hacer lo mismo con el siguiente denominador, que es el 20. Entonces 60 lo divido entre 20. 60 entre 20, al dividirlo me resulta 3. Ese 3 lo voy a multiplicar por el número que está en la parte de arriba, que es el 9. Cuando multiplico 3 por 9, me resulta 27. Como viene un signo menos, colocamos el signo menos. Ahora, 60 lo tengo que dividir entre el siguiente denominador, que es 12. Lo divido 60 entre 12. Cuando yo divido 60 entre 12 me da como resultado 5. Ese número 5 yo lo tengo que multiplicar por el número que está en el numerador, en la parte de arriba. 5 por 1 sería 5. Ahora, de manera análoga, digamos similar a las anteriores, colocamos el denominador absolutamente igual y trabajamos con los numeradores. Sumo entonces 32 más 27. Cuando sumo 32 más 27 me daría 59 y le resto 5. Hacemos la diferencia entre 59 y 5 y abajo en el denominador queda absolutamente igual a 60. Entonces, el 59 es positivo, el 5 es negativo, por tanto, signo diferente se resta y se coloca el signo número mayor y quedaría entonces 59 menos 5 daría un total de 54. Verificamos si esa expresión se puede simplificar. Bueno, sacamos el máximo común divisor entre el 54 y el 60. Cuando saco el máximo común divisor tengo que descomponer los números. 54 entre 2 daría 27. 27 lo divido entre 3 daría 9. 9 lo divido entre 3 daría 3. Y 3 lo divido entre 3 daría 1. Entonces en este caso el 54 yo lo puedo escribir como los números que aparecen allí serían el número 2 y el número 3. Fíjense que el 2 aparece una sola vez y el 3 aparece 3 veces. Entonces, como el 2 aparece una sola vez, sería 2 a la 1. Y como el 3 aparece 3 veces, sería 3 elevado a la 3. Para el siguiente número, que es el número 60, en este caso 60 lo divido entre 2 daría 30. 30 lo divido entre 2 daría 15. 15 lo divido entre 3 daría 5. Y 5 lo divido entre 5 y daría 1. Para el 60 tendría el número 2, el número 3 y el número 5. El número 2 aparece dos veces, por lo tanto quedaría 2 a la 2. El número 3 aparece una sola vez, por lo tanto quedaría 3 a la 1. Y el 5 aparece una sola vez, entonces tendríamos 5 a la 1. Para sacar el máximo común divisor debemos verificar si tienen elementos comunes. Si tienen elementos comunes, vamos a elegir los elementos comunes con el menor exponente. En este caso, vemos que se repite en ambas partes, en los colores, aparece 3 a la 3 y 3 a la 1, y 2 a la 1 y 2 a la 2. Quiere decir que tiene dos términos como elementos comunes. Entre 2 a la 1 y 2 a la 2, vamos a elegir el que tenga menor exponente, porque esto es el máximo común divisor. Entonces, ¿quién tiene menor exponente entre 2 a la 2 y 2 a la 1? Obviamente 2 a la 1. Y entre el número 3, en este caso tenemos 3 a la 3 y 3 a la 1. ¿Quién tiene menor exponente entre ambos? Es 3 a la 1. Entonces, no hay más elementos comunes, entonces desarrollamos esa potencia para buscar el resultado. 2 elevado a la 1 es 2 y 3 elevado a la 1 es 3. 2 por 3 serían 6. Ese número 6, que es el máximo común divisor, lo vamos a dividir tanto en el numerador como en el denominador para buscar el resultado simplificado. Entonces, esto sería igual. Divido 54 entre 6, quedaría 9. Y 60 entre 6 quedaría 10. Y allí tenemos la expresión simplificada. Los ejercicios todos se hacen de manera similar, solamente hay que dominar lo que es mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Y bueno, si dominan eso, tienen prácticamente el ejercicio resuelto. Entonces, por último, lo que vamos a hacer es dejarle unos ejercicios de práctica. Vamos a dejarle varios ejercicios que ustedes van a realizar utilizando mínimo común múltiplo y van a simplificar utilizando el máximo común divisor. Allí tenemos 3, 6, 9 ejercicios. Entonces esos 9 ejercicios es para que ustedes practiquen y cualquier duda lo preguntarán entonces en la próxima clase. Bueno, sin más nada que agregarle y recordándole que el conocimiento siempre es alegría, se despide en esta oportunidad su profesor Wilfredo